Todos conocemos el Internet. Lo hemos utilizado para buscar información, para jugar, para conocer personas y comunicarnos a larga distancia, para recibir e enviar correos electrónicos, para chatear o simplemente para entretenernos. Probablemente todos han navegado en él o por lo menos han visto alguna de sus páginas. Ya estamos familiarizados. Pero lo que ahora damos por sentado era solo una vaga idea hace 50 años. Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a retroceder a 1957, cuando todo empezó. Antes de 1957 los ordenadores podían realizar solo una tarea a la vez. Esto se conocía como procesamiento por lotes. Por supuesto, esto era muy poco eficaz. Como los ordenadores se iban haciendo cada vez más grandes, tenían que ser guardados en habitaciones refrigeradas especiales. Pero entonces los desarrolladores ya no podían trabajar directamente con los ordenadores. Se tenía que llamar a un especialista para conectar con ellos. Programar en esa época significaba un montón de trabajo manual y la conexión indirecta con el ordenador producía muchos errores. Se necesitaba mucho tiempo y destrozaba los nervios de los programadores. En el año 1957 se produjo un gran cambio. Se tuvo que instalar una conexión remota para que los programadores pudieran trabajar directamente con los ordenadores. En esa misma época, la idea de compartir el tiempo de computación surgió. Esto es el primer concepto de tecnología informática: compartir la capacidad de proceso de un ordenador con varios usuarios. El 4 de octubre de 1957, durante la Guerra Fría, el primer satélite no tripulado, el Sputnik 1, fue puesto en órbita por la Unión Soviética. El miedo a una posible amenaza de misiles apareció. Para asegurar que América fuera líder en tecnología, los Estados Unidos fundó la Agencia para el Proyecto de Investigación en Defensa, o DARPA, en febrero de 1958. En esta época el conocimiento solo era transferido por las personas. DARPA planeó una red de ordenadores a gran escala para acelerar la transferencia de conocimiento y evitar la duplicidad de investigaciones ya existentes. Esta red se convertiría en ARPANET. Además, 3 otros conceptos fueron desarrollados que son fundamentales en la historia de Internet. El concepto de una red militar por la corporación RAND en América, una red comercial del Laboratorio Nacional de Física en Inglaterra, y la red científica Cyclades en Francia. El proyecto científico, el militar y el comercial eran conceptos cercanos y son los cimientos de nuestro actual Internet. Empecemos con ARPANET, la más popular de estas redes. Su desarrollo empezó en 1976. Las universidades eran bastante prudentes sobre compartir sus ordenadores. Por lo tanto, se pusieron pequeños ordenadores por delante del mainframe o unidad central. Este ordenador, el interfaz de proceso de mensajes o IMP, tomaba el control de las actividades de la red, mientras que la unidad central solo se encargaba de la inicialización de los programas y de los archivos de datos. Al mismo tiempo, el IMP era la interfaz para acceder al ordenador central. Desde entonces, solo los IMP fueron interconectados a una red, lo cual también era llamada subred. Para la primera conexión entre ordenadores, Network Working Group desarrolló el protocolo de control de red o NSP. Posteriormente, el NSP fue reemplazado por el protocolo de control de transmisiones o TCP más eficiente. La característica principal del TCP es la verificación de la transferencia de archivos. Vamos a dar un pequeño paseo por Inglaterra. Mientras que la red NPL fue diseñada para una base comercial, se suponía que habría muchos usuarios y transferencias de archivos. Para evitar posibles congestiones de las líneas, el envío de esos archivos fue dividido en paquetes o partes más pequeñas, las cuales eran de nuevo ensambladas en el ordenador receptor. Había nacido el intercambio o conmutación de paquetes de datos. En 1972 los aviones espías americanos descubrieron misiles de medio y largo alcance en Cuba, los cuales estaban preparados para alcanzar los Estados Unidos. Esto avivó el miedo a un conflicto nuclear. En esa época los sistemas de información tenían una arquitectura de red centralizada. Para evitar una ruptura de esta red durante un posible ataque, se tenía que diseñar una red con arquitectura descentralizada. De esa manera, en caso de perder un nodo, la red seguía operativa. Las comunicaciones seguían usando las ondas de radio, las cuales se verían afectadas en caso de un ataque atómico. La ionosfera impediría que las ondas de radio de alta frecuencia funcionaran. Por lo tanto, habría que usar ondas directas,
las cuales, sin embargo, no tienen largo alcance. La mejor solución fue el modelo de una red distribuida, así estas largas distancias podrían ser cubiertas con mínimas interferencias. Otro pilar al que le sigue el desarrollo del Internet es la red francesa Cyclades. Cyclades tenía un presupuesto muy reducido y por tanto pocos nodos. Su enfoque fue la comunicación con otras redes. De esta manera el término Internet entre redes había nacido. Además, el concepto de Cyclades iba más allá que el de ARPA y NPL. Durante la comunicación entre el emisor y el receptor, los ordenadores no intervenían más, simplemente funcionaban como un nodo de transferencia. El protocolo de Cyclades fue a través de todas las máquinas usando una capa física que fue implementada dentro del hardware, suministrando una conexión directa con el receptor, con una estructura de extremo a extremo. Inspirados por la red Cyclades y llevados por la incompatibilidad entre las redes, esta conexión ganó en importancia en todo el mundo. Las compañías de teléfonos desarrollaron el protocolo X.25, el cual facilitaba la comunicación entre sus servidores, para recibir los cargos y facturaciones. El protocolo de control de transmisiones de ARPA fue conectado a los ordenadores a través de puertas de enlace, y la Organización Internacional para la Estandarización diseñó un modelo ISO de referencia. La innovación del ISO fue el intento final de estandarizar las redes y la división de los canales de capas separadas. Finalmente, el protocolo TCP asimiló las normativas del modelo ISO y dio paso al protocolo TCP/IP, un estándar que garantizaba la compatibilidad entre redes y que finalmente las unió creando el Internet.